este joven que está ahí dentro no podía estar ahí pidiendo $200,000 a una gente. Eso pone a temblar al país, pero aquí no pasa nada. Ya estamos en el aire en su programa En Contexto, en esta Semana Santa, un asueto de Semana Santa, donde debemos estar un poquito más cerca de Dios. Es lo correcto, ¿no? Reflexionar. Miren, bueno, hoy estaremos analizando los principales temas que han acontecido en el país. Son muchos, también a nivel internacional. Y cada uno de los integrantes de este equipo le pone la particularidad diferente, distinta, ¿no? Con su criterio, con su forma. Somos auténticos, equilibrados, objetivos. Eso es lo más importante. Eso es lo que ha hecho que este programa, con estas 2 horas que estamos extendidos, ¿no?, podamos convertirnos en el toque de queda de las noches. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ellos, el Padre Marino, William Correa, Fabricio, Humberto. Buenas noches, equipo. Buenas noches, Wilson, y buenas noches para todos los amigos y amigas fieles a nosotros y nosotros fieles a ustedes. Momento para dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más para poder estar con ustedes, que son los mejores. Así es, Padre, y aquí como cada noche en el toque de queda, En Contexto, agradecido a las personas que nos siguen en más de 200 cableras en todas las provincias del país y a los amigos cibernautas que nos siguen en todas las redes sociales. Gracias por hacer de ustedes este programa y gracias por convertirnos en el número 1 de todas las noches, En Contexto. Saludos República Dominicana, saludos mundo, bienvenidos a Contexto, el toque de queda de todos los días de 7 a 9 de la noche. Una vez más dándole gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar allí en cada uno de sus receptores. No importa de cuál sea, si es el televisor, la tableta, el celular, siempre en una doble vía, en un contacto permanente. En Contexto, el toque de queda. Buenas noches, dominicanos y dominicanas. Gracias por acompañarnos en su programa En Contexto de 7 a 9 de la noche para analizar temas políticos nacionales e internacionales. Bien, pues entonces vamos a ver cuáles son los titulares que trae nuestro diario Su Mundo Digital, el diario más leído, el diario más visto. Ya vamos por 36.600.000 visitas que tenemos, Vamos a ver, ahí están las globales, Padre Marino. Así es, un mundo digital donde decimos toda la verdad. Al menos 70 muertos en una masacre perpetrada por bandas en Haití, según ONG local. Miren, ese tema haitiano es el tema de nunca acabar. Y porque en Haití hay una situación que la hemos dicho en varias ocasiones, hay que hacer elecciones. En Haití los haitianos tienen que escoger un presidente, el que sea, que lo escojan ellos y que la comunidad internacional los apoye. Porque se anunció que para el día 1 de abril iban a ir las fuerzas que iban a antipandilla, ¿no? Sí, 1 de mayo. 1 de mayo ahora es. 1 de mayo. Ah, bueno, ahora es para el 1 de mayo. Bueno, pues entonces fueron anunciadas las pandillas. Me imagino que están haciendo la de ellos actualmente, a lo que llegan estas fuerzas antipandillas. Esperamos que sean controlados, pero eso no va a dar pie con bola. No dio pie con bola ni la MINUSTAH, no dio pie con bola ni los kenianos, no dio pie con bola lo que se va a hacer, o sea, porque el problema no está en la sábana. Bueno, yo creo que realmente Haití está pasando un momento difícil. Vemos que la OEA está aplicando el mismo librito que aplicó en República Dominicana anteriormente. Primero un consejo de gobierno, como pasó aquí en su momento, luego tropas y vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que Haití sigue pasando por otra matanza más, ahora 70 muertes, señala esta ONG, pero recuérdense que eso es asunto de todos los días. El problema de Haití es que las bandas son los dueños del territorio, son los que controlan el territorio y son los que tienen el monopolio de la violencia. No es el Estado, porque Haití es un Estado fallido. Lamentablemente allí no hay instituciones que funcionen, la policía hace lo que puede, ya los kenianos ni se habla de ellos, y ahora la Organización de Estados Americanos, OEA, anuncia esta intervención de 5,000 miembros, ¿verdad?, militares, no sé si van a ser militares, mercenarios, porque aún la OEA no señala quiénes son los que van a intervenir en Haití,
pero se esperan 5,000 personas que vayan a pacificar Haití. Y ojalá Dios los escuche y funcione y puedan bajar el nivel de violencia que hay en la vecina isla. Como siempre he señalado, que si Haití está en calma, si Haití es próspero, los más beneficiados de eso seremos nosotros los dominicanos, porque mientras haya violencia, mientras haya hambre, mientras esté ocurriendo esta masacre en Haití, eso significa es mucho más presión migratoria para la República Dominicana, porque los haitianos van a buscar para dónde coger y el único lugar donde pueden entrar a pie es República Dominicana. Aunque no se crea, el problema de Haití, además de la falta de control territorial por parte del Estado, es de carácter institucional. Haití tiene como base de su inestabilidad política su andamiaje institucional que es creado por su constitución. De hecho, hay una propuesta de modificación de la constitución para que tenga otro tipo y forma de gobierno. El tipo de gobierno de Haití es parlamentario. Quiere decir que hay una división del ejercicio del poder. Hay un presidente que es electo, pero también hay un primer ministro. Y eso genera... Hay una mezcla ahí de presidencialismo. Es un semiparlamentario, sí. es semiparlamentario, pero eso tiene mucho que ver con la inestabilidad política, porque cuando Correcto. el primer ministro pierde el apoyo del Parlamento, pues entonces hay que cambiarlo. Pero con el cambio del primer ministro viene el cambio de todo el gabinete. Y con el cambio de todo el gabinete, pues bueno, ahí hay gente que después no sabe qué hacer de una vez. Entonces eso es muy difícil, sobre todo en países como Haití, porque en Japón pueden tener, por ejemplo, 3 viceministros en un año o en 4 años, y eso no les importa, eso cambia de manera rutinaria casi, pero ahí hay otro tipo de sociedad, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer Haití es cambiar eso y crear una forma de gobierno presidencialista, prescindir del sistema parlamentario y hacerlo totalmente presidencialista como acá en República Dominicana y en Estados Unidos. Ojalá que este intento por parte de esos integrantes que buscarán pacificar a Haití. Haití es un desierto con gente. No se puede llamar nación, ni siquiera país, ni siquiera organización. Haití es un desierto con gente. El domingo hubo 70 muertos en enfrentamientos con pandillas en Haití. Es un territorio hostil, incontrolable desde hace muchísimo tiempo. Yo dificulto mucho, de verdad, que en Haití pueda llegarse a un control, por lo menos en un tiempo mediano. Quizás a largo plazo, luego de actuar contundentemente, eliminar las pandillas, porque, como lo decía William hace algunos días, el problema es que las bandas están liderizadas por personas que conocen toda la estructura, fueron policías, fueron militares, están allí. Y lo triste de todo esto es que en muchos casos reciben la aprobación del pueblo. Es difícil entender la situación que vive Haití. Es muy, muy difícil, repito, que nadie pueda controlar ese desierto con gente. Ojalá, porque nosotros sí tenemos que estar preparados para un desplazamiento como sucedió en Colombia con las guerrillas en los años 70, que fue terrible, un desplazamiento gigantesco, porque las personas buscan seguridad, y eso va a pasar cuando en Haití se ocupen de tratar de exterminar a las bandas. Eso va a haber un desplazamiento mayor, y nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado en el resguardo de nuestra frontera. Haití, un país hermano, una nación hermana, con una cultura sólida, con una identidad de la madre África. O sea, la fuerza de Haití es una fuerza de la cultura que ellos tienen. Hasta Balaguer llegó a decir que son rabiosamente patrióticos, como somos los dominicanos también, rabiosamente patrióticos, y morimos por la patria. Entonces, hay que ver las raíces, como este pueblo, que es el primero en liberarse, el primer país de América que se libera de la esclavitud, es Haití. Haití, que colaboró también con otros pueblos que alcanzaron sus libertades, no nos podemos olvidar. Es nuestro segundo socio comercial más importante, y en la República Dominicana tenemos
no se sabe cuánto, 2 millones, no se sabe cuánto tenemos aquí. Entonces se han mezclado también con la Como cultura 4. dominicana, se han casado muchos dominicanos con haitianos. O sea, tenemos una realidad en la misma isla. Ahora bien, el problema profundo de Haití tiene que ver con un país que tuvo 2 grandes dictaduras, más bien una dictadura continuada, ¿no? François Duvalier, padre, y después Baby Doff, que continúa. Entonces, un país que durante tantas décadas se vio pisado, golpeado por el peso de una dictadura, acumuló, señores, había que saber lo que eran los Tontón Macut, ese ejército civil que manejaba el régimen para vigilar, peor que el caliezaje que tenía el gobierno y el SIN de aquí, la dictadura de Trujillo. Estamos hablando de un país que viene acumulando golpes tras golpes. Incluso cuando logran su libertad, Francia los somete económicamente a pagar un dineral para que fueran libres. Entonces, hay que ver un Haití que ha sufrido históricamente el golpe de potencias muy fuertes que aún así se liberaron. Cuando nosotros vemos, ¿y la solución de Haití? La solución de Haití no puede ser la de Venezuela, ni la de República Dominicana, ni la de ningún país, porque su idiosincrasia difiere por su cultura, por su religión oficial es vudú, esa es su religión, que el cristianismo ha ido avanzando también en Haití, también, pero hay que ver un país con religión bien sólida como es el vudú, son cristianos también, con 2 idiomas oficiales, el creol y el francés, piensan diferente al resto de América Latina. Y dentro de ese contexto han sido muy golpeados, pero también han sido abandonados por los organismos internacionales. Haití ha sido un país utilizado por el narcotráfico internacional, por los intereses económicos y políticos de varios grupos. Y esas bandas son representadas ahí por ellos mismos, pero quienes están detrás de la banda son fuertes intereses económicos que están en Estados Unidos, en Francia y en Canadá. Fíjense que las armas que tienen esas bandas son armas de mucho calibre, súper modernas, como entra en Haití. Entonces, lo que uno le desea a ese pueblo haitiano, que es un divorcio, señores, imposible. El divorcio de esa isla de Haití, República Dominicana, es imposible, porque estamos en la misma isla con una historia bastante parecida y tenemos una dependencia en la República Dominicana, no solo de que son el segundo socio, es que Haití también, la mano de obra de la agropecuaria dominicana, de la construcción, de turismo, de los plátanos que usted se come, la batata, la yuca, el arroz, todo, los huevos, lo están produciendo ellos. De manera que yo siempre hago alusión a que hagamos oración, a que seamos solidarios con ese pueblo, que puedan entrar en la legalidad, que puedan institucionalizarse, porque miren, yo recuerdo en los años 80, cuando Haití estaba estable dentro de su propia dictadura, los haitianos venían aquí solamente a comprar y volvían a Haití. Si en Haití hay tranquilidad y hay institucionalidad, como decía el profesor William, los haitianos no hay que sacarlos del país, ellos se vuelven porque el haitiano le encanta su país. Entonces oremos y pidamos a la comunidad internacional que sean más responsables y ayuden a ese país a salir de este caos que tienen. Porque si ellos salen del caos, los negocios van a aumentar entre los dos pueblos, ese mercado binacional que es importantísimo para los dos pueblos, va a crecer la autonomía haitiana y nosotros como país estaremos más felices y más contentos que los haitianos porque haya estabilidad. Así es, pienso que nosotros somos los más beneficiados si esto acontece, porque tenemos una carga bastante fuerte con los haitianos. Y en el sentido de lo que usted dice, padre, hay una gran realidad, o sea, la comunidad internacional no se ha dedicado por buscar una solución viable a la situación haitiana. O sea, son parchos tras parchos, son imposiciones. El pueblo haitiano, primero que se independizó en la región, pagó las consecuencias. O sea, es un pueblo rebelde. Los pueblos no les gusta que le impongan cosas. Entonces, esas son de las cositas que tiene que entender la comunidad internacional. En el sentido de que, bueno, vamos a buscar la solución. Fabricio decía algo que también eso es parte del problema que tiene el sistema haitiano. Tiene un sistema parlamentarista. Ahí hay una fusión de presidencialismo. Entonces, eso no funciona en la región.
Busquen a ver en la región qué país tiene un sistema igual que el que tiene Haití. Ninguno. Entonces, ¿por qué no ha pensado la comunidad internacional con este consejo de gobierno que tienen ahí tocar esa constitución y buscar un sistema presidencialista y también crear las condiciones para que ellos escojan a alguien? Y estoy seguro que ellos lo van a escoger y les va a ir mucho mejor. Bueno, que fracase o que no fracase, bueno, eso va a depender del apoyo que le dé la comunidad internacional a ese pueblo. Pero hay un tema. En Haití no hay petróleo. O sea, en Haití no hay nada. En Haití se lo llevaron todo. Entonces, como no hay nada y lo que hay es gente con miseria, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que el escape sea la República Dominicana. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que ve la comunidad internacional. Una válvula de escape que se llama República Dominicana ante la incapacidad de ellos colaborar con el éxito y el levantamiento de esa nación. Bueno, a eso mismo iba, Wilson, aprovechar ahora mismo y hacerle un llamado desde aquí, desde este espacio, en contexto a la administración de Donald Trump, ¿verdad?, que está preocupado por la calidad de vida de la gente y la democracia, como en Venezuela, el caso de Irán, que también envíe parte de esas tropas que está enviando a Irán, que le envíe a Haití. Irán va a tener próximamente unos 50,000 soldados, ¿verdad?, en vía terrestre para el tema de ayudar a la gente en Irán. Creo que con 20,000 de esos soldados en Haití pudiésemos resolver el tema de las bandas y estabilizar ese país. Así que desde aquí un llamado a la administración Trump para que la misma atención que se le ha puesto a Irán, la misma atención que se le puso a Venezuela, también se la pongamos a Haití para pacificar a Haití y que esa gente pueda vivir en paz. Así es. Vamos a ver qué más tenemos en los titulares de nuestro diario Su Mundo Digital. ¿Qué más hay ahí, señor director? Bueno, Abinader convoca a comerciantes e industriales para abordar precios de alimentos y combustibles. Voy a pasar la página con eso porque me voy a referir en mi tema más adelante sobre este sentido. Bueno, también tenemos que el gobierno presenta rehabilitación del teleférico de Puerto Plata con inversión de $20 millones. Miren, esa es una obra significativa que los puertoplateños estaban esperando, porque el gobierno había prometido promesas tras promesas y no había llegado a solucionar el problema. Eso es parte de la cultura del puertoplateño. Yo recuerdo que yo cuando estaba en una loma allá en Moca, iba a Puerto Plata. Íbamos porque había la esposa de un tío mío, vivía allá, y entonces nosotros íbamos allá cada cierto tiempo. Primer aeropuerto que había ahí en el Cibao, el aeropuerto Gregorio Luperón. Entonces, esa era una zona turística y uno ir a la Loma Isabel de Torres y montarse en este pajarito ahí, eso era una cosa extraordinaria. Y como por 2 o 3 años eso está cerrado, ¿no? Pero eso en 18 meses, o sea que eso no es ahora tampoco. Ay, pero ya está en la licitación. Sí, la licitación está hecha. Sí, yo me he montado varias veces. Hay que señalar que el teleférico Puerto Plata tiene mucha importancia. Y se reviste de más importancia ahora, por ejemplo, que están llegando muchos turistas a través de los cruceros. Muchos cruceristas, y hay que señalar que una de las visitas obligadas en Puerto Plata cuando tú vas es el teleférico. Subir a la Loma Isabel de Torres, de donde se ve todo el pueblo, donde se ve esa hermosa planicie, donde allí también muchos dominicanos y dominicanas se buscan la vida vendiendo recuerdos, ¿verdad? Souvenirs desde esta Loma Isabel de Torres, y que tiene incluso un acceso también por tierra terrestre, que es el que está utilizando actualmente. Más difícil, pero se llega. Pero lo ideal, la vista, lo que llama más la atención siempre ha sido y siempre fue el teleférico de Puerto Plata, y esperemos que con esta inversión que ha anunciado el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, pueda finalmente resolverse el tema del teleférico y los turistas que nos visitan, los cruceristas que nos visitan, puedan finalmente disfrutar de esta hermosa vista y, por qué no, los dominicanos que visitamos también Puerto Plata. William, lo que más duele es los altos funcionarios del gobierno actual que son de Puerto Plata, que han permitido el abandono de ese teleférico, que no solo es de Puerto Plata, es como patrimonio nacional, porque fue el primer teleférico que aquí se usó para promover el turismo interno. Las 14 provincias del Cibao, todos íbamos ahí, o sea, era el lugar de atracción que teníamos en los campos nuestros del Cibao.
o venir aquí a la capital, al zoológico o al Museo del Hombre. Para nosotros eso era tan importante, y que se haya permitido un abandono de esa dimensión es imperdonable. Lo que han hecho con Puerto Plata, a pesar de altos funcionarios en el poder, han abandonado por años esto. De manera que la promoción del turismo interno dependió siempre en Puerto Plata, en sus inicios, del telesférico, que no es solo de Puerto Plata, ya está en la psiqui cultural del pueblo dominicano. Y ahora, fíjense, lo importante es que este gobierno y los venideros gobiernos van a tener que acelerar las inversiones en infraestructura y recuperación de sitios que sean verdaderamente importantes turísticamente hablando. ¿Por qué? Señores, si se llega a resolver el problema de Cuba, y en Cuba llega la inversión extranjera para aperturar realmente un nuevo esquema turístico en la isla, va a mermar mucho el turismo en República Dominicana. A eso súmele también, si se llega a reaperturar y a reacondicionar la situación en Venezuela, que tiene lugares turísticos por excelencia, llano, nieve, playas, montañas, también pudiera eso en cierto modo mermar lo que es el interés turístico, porque somos el polo de atracción número 1 hoy día en el Caribe, precisamente porque estamos solos, no tenemos una competencia real a nuestro alrededor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de seguir abandonando o descuidando infraestructuras y lugares turísticos en nuestro país, como si aquí no va a pasar nada. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque repito, la reapertura, el reacondicionamiento o reacomodo en cuanto a lo que es Cuba, lo que es Venezuela, turísticamente hablando, si no nos ponemos a caminar sobre lo que tenemos en el territorio dominicano, posiblemente tengamos una merma no muy importante, pero sí significativa en el turismo dominicano. Vamos a ver qué más tenemos en el diario nuestro, Su Mundo Digital. ¿Cuáles titulares más hay en nuestro diario? Que usted puede entrar a sumundodigital.com y también puede leer y desglosar cada una de las noticias. Bueno, Wilson Camacho tilda de repugnante, indignante e inaceptable accionar del fiscal acusado de recibir soborno. Eso es un duro golpe para el Ministerio Público. Y miren, a mí me cuesta creer que ese fiscal actuara solo. Entonces, yo me pregunto, ¿quién va a investigar al fiscal? ¿Los mismos fiscales? ¿Sus propios compañeros son los que van a llevar la investigación? Porque son ellos mismos que lo van a investigar. Entonces ahí hay como una contradicción en ese sentido. Imagínense ustedes, puede existir la voluntad de poder ventilar todo lo que rodea a este fiscal. Pienso que no, porque entonces el Ministerio Público, con todo este cantaleteo que ha tenido de persecución a la corrupción, habría que cerrarlo, si ahí salen 7 u 8 fiscales más en un entramado ahí, entonces eso no va a pasar de ahí. Ahí se va a quedar solito ese muchacho, independientemente de que otros estén involucrados. Pero la ambición de ese joven, que me dicen que es muy preparado, era sin límites. 200,000 $, un Rolex. Le estaban dando una jipeta Volvo. Yo, no. Porque una Mercedes-Benz 350 GL, que yo, o una 400. O sea, era una ambición desmedida. Sí, porque era la carta la vaina. Exacto. Entonces, en ese sentido, la pregunta que me hago es la siguiente. O sea, ¿quién lo va a investigar? ¿Quién va a llevar la investigación?
Porque usted no puede ser juez y parte, los mismos fiscales no pueden Exacto, investigarse entre ellos mismos. exactamente. Porque esto es un problema que tiene la pero ley. hay un dilema, ¿Verdad? hay un Mire, dilema procesal. jurídico yo ahí. creo- Hay un dilema procesal, porque eso que observa es sumamente interesante. Hay un dilema procesal, porque fue un fraude al propio Ministerio Público. Y hay que tomar en cuenta, o sea, la misma corrupción que ellos persiguen, la encontraron dentro del cuerpo que se encarga de someter la corrupción. O sea, ahí hay un problema que significa una revisión de cómo es que se está llevando los procesos. Y tengo entendido que ese era un fiscal estrella, un gran litigante. O sea, que no era cualquiera ese muchacho. Mire. Ese muchacho no era cualquiera. Lo que quiere decir que, no sé, me parece que las cosas pueden ser un poco más grandes de lo que aparenta. Mire, William. yo no sé por qué ustedes se extrañan que un fiscal esté siendo investigado en esta administración. Pues aquí tenemos actualmente un procurador general de la República que está sometido a la acción de la justicia y que está haciendo ex procurador. Sí, Ex procurador. que nombró a la mayoría de esos fiscales que están ahí. Sí, pero Que no, está- es un que no, nombró. a él no lo Óigame nombró. bien, óigame no, bien. no es él quien William, lo óigame nombra. bien, no es así. Está bien, No, está no, bien. no. No es El así. procurador no es que nombra a los fiscales. No. Está Hay un bien. proceso de oposición Sí, y está un el proceso de consejo oposición del Ministerio que- Público. Sí, es verdad. Ese fiscal, pero que eso es ese así. fiscal a que tú te Pero refieres, perdóneme. ¿sabe cuándo entró? En En, esta septiembre gestión. del año 2020. Perdón. En esta Perdónenme. gestión, exactamente. William, ¿Usted me dejan que yo le explique? exprésate, no, William. sí, Tiene yo derecho. Yo me quedé callado cuando te hablaba. Disculpe, Exprésate, exprésate. compañero, disculpe. No Tenemos, quieren dejarlo hablar. tenemos a un procurador general de la República, que era el jefe del Ministerio Público, ¿verdad? Y que todos esos procuradores trabajaban para él, la mayoría, en su mayoría, porque los que están ahí no vienen de Marte ni entran antes de ayer. Ese joven que el día de hoy está siendo sindicado en este hecho, que le precede, ¿verdad?, la presunción de inocencia, todo el mundo habla maravillas de él como uno de los procuradores fiscales estrellas de las investigaciones anticorrupción. Y que el mismo Camacho, ¿verdad?, esté saliendo al frente y dé la cara y hable y ventile, ¿verdad?, de qué se está acusando a este joven, yo creo que es para darle un voto de confianza al Ministerio Público. Yo creo que esto es una decisión seria, y creo que es una decisión responsable del Ministerio Público, del PETCA, ¿verdad?, y de Jenny Berenice, como Procuradora General de la República, el someter a uno de sus miembros y no hacerlo por debajo de la mesa, sino exponerlo públicamente y llevar el caso públicamente, porque esto fácilmente se pudo llevar como otros casos se han llevado por debajo de la mesa. Así que yo entiendo que esto es una acción responsable del Ministerio Público y vamos a ver en qué termina este caso, porque como digo, y así como yo le exijo para otras personas, otros imputados, políticos, empresarios y demás, que le precede también su inocencia, creo que aquí tenemos también que decir lo mismo. Pero, lamentablemente, las pruebas que tiene en su contra son muy fuertes y hay que ver en qué va a terminar este caso. Mire, William, profesor William, uno conoce la génesis y la genética corrupta de la mayoría del dominicano. Este no es un caso La aislado. vaina por genética, padre. Sí, hay una genética también cultural del robo en muchos, ¿Quién es el padre? en la mayoría. Ahora bien, óigame el detalle. Si ese joven fiscal se para en dos pies y dice, yo no caigo solo, como han hecho muchos, va a temblar el Ministerio Público. Si ese joven que yo no conozco dice, van a caer otros conmigo, porque no es verdad que en un país como usted ha escuchado en Corredillos, los abogados defendiendo grandes casos millonarios, como siempre le dicen a los clientes, tienen que buscarme tanto porque hay que darle al juez y hay que darle tanto al fiscal. Ese joven va a quedar ahí, es un chivo expiatorio. Podrá ser culpable o no, ese no es el problema. El problema, he dicho, es sistémico. Si ese joven se para en dos patas, mire, va a temblar el Ministerio Público. Padre, dos patas no, en dos pies, porque es Sí, un es ser verdad, humano, es verdad, en dos es verdad. patas no, Porque porque llevamos además de corrupto animal, no. Vamos a aclarar ese punto. Es cierto, ojalá y que en el transcurso de estas investigaciones no le pase nada, que Dios lo cuide, Dios lo guarde, porque yo también dificulto de que esté solo en ese rebaño de billete que estaba de por medio,
Si pedía un Rolex es porque quizás detrás, digo yo, no estoy diciendo que es así, pero quizás tenía detrás de su Rolex a una persona que le estaba pidiendo algo más. Y si la jipeta costaba tanto, no, deme una Mercedes para poder compartir el asuntico con otra persona que también está en la... Porque yo dudo que en el actuar esté solo. Yo lo dudo. Debe ser un entramado que quizás ahora tendrá que aclarar muy bien la PEPCA. Debe ser un entramado que ahora pondrá a temblar a más de uno, porque lo mismo fue con el caso Calamar, Camaleón, Pulpo, Sardina, en fin, con tantos casos que hemos tenido en este país, que a la postre no ha resultado con un juicio definitivo para nadie. Ha quedado allí, porque parece que fue a priori muy apresurado todo, no recabaron las pruebas suficientes, se lanzaron como para decir que estaban luchando contra la corrupción del país y quedó allí. Pero este caso de este fiscal, yo dudo mucho que esté solitario. No creo que sea solitario. Ahí tendrán entonces que desempañar el cristal para poder ver mucho más claro hacia los lados y darse cuenta quiénes son, cuántos son y dónde están. Mira, pienso que lo más importante de esto y lo más grave de esto, que William no lo está observando, es que anteriormente el presidente de la República nombraba al Procurador General de la República y a la mitad de los procuradores que le iban a los fiscales, que lo iban a acompañar. A los adjuntos. Entonces, en el caso nuevo ahora, es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero el presidente lo propone. Es lo mismo, ¿eh? Pero es lo mismo. Es lo mismo. El presidente propone al procurador y el Consejo Nacional de la Magistratura, es lo mismo. donde él tiene mayoría, lo va a aprobar. Pero así también a los adjuntos, por igual, lo somete ante el Consejo Nacional de la Magistratura y lo aprueba. Entonces, esos fiscales que estuvieron ahí en el año 2020, cuando se habló de esta conformación del PETCA para la persecución de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, este joven fue escogido. Pero después también más adelante vimos que el jefe de la inspectoría del Ministerio Público también fue involucrado en actos indecorosos y también sí. Hubo unos cambalachos, hubo unos cuantos ruidos en ese sentido. Y tú pones como ejemplo algo que entiendo que no debes de traerlo a colación, porque lo que pasó y lo que ha pasado en la República Dominicana es que aquí se ha judicializado la política y aquí hubo una línea directa de poner que todos aquellos funcionarios principales o aquellos que estuvieron vinculados al partido de gobierno anterior, había que someterlo a la acción de la justicia, había que neutralizarlo, porque a raíz de usted hacer bagazo a ese partido político podía fortalecerse el partido de gobierno y fortalecerse el aliado del partido de gobierno que fue el ancla de poder llegar al poder. Entonces, eso es algo político. Entonces, tú vincular lo político con esto, entonces ya ahí salen otras cosas. No, yo prefiero quedarme meramente en el hecho de este joven que está ahí dentro y que entiendo que él solo no podía estar ahí pidiendo $200,000 a una gente. 200,000 jipetas, roles, él solo. No, pero es como nos decía en el campo, de que mete el dedito ahí que la gatica no está ahí. O sea, no es verdad. Eso pone a temblar al país, pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, señores. Eso es para que aquí todo el mundo esté hablando. Un escándalo nacional. Y los casos que él conoció. En todos los casos importantes. Todos los casos importantes. Entonces ya tú renunciaste a lo que tú pediste ayer, que se le ponga nombre a ese caso. No, yo dije que le ponga el nombre. Porque te veo como callado. No, yo quiero un nombre para el caso, pero que no lo van a poner, padre. Yo quiero ver a él defendiéndose. Porque yo quiero escucharlo a él. No, que televisen ese juicio. Que lo televisen. Yo quiero escucharlo a él. Recuérdense que es un juicio público, oral y contradictorio. Ustedes pueden ir. No, una cosa es público, pero hacerlo... Ustedes pueden ir allá y en el Palacio de Justicia ustedes pueden entrar. Te digo cuál también es así. ¿Cuál es así también? Ustedes pueden entrar. No, pero ¿cuál es así también? ¿Tú sabes cuál? No sé. Pues el de Antonio es para allá y tú puedes entrar. Ve, yo no quiero ir. Vamos a mandar la cámara de su mundo allá. Yo no quiero ir, entonces... No, porque vamos a ver, una cosa es que es oral, público y contradictorio. Otra cosa es el acceso a los medios de comunicación. No, pero usted como persona puede ir. El juez es el que autoriza el acceso a los medios de comunicación. El juez. Sí. O sea, de hacer
hacerlo público como se ha hecho, que se hace en vivo y todo eso, eso lo autoriza el juez. Ahora, en el caso de España fue una solicitud, parece, de la defensa. Y el tribunal lo acogió. accedió. De la Para defensa. mí eso está mal. Una solicitud de la defensa. Ahora bien, No, pero ese, lo los que jueces son jueces señala muy probos que Wilson, están ahí, lo que pero señala la Wilson defensa, es sí. el lawfare, Sí. o sea, la instrumentalización de la justicia para fines políticos. Y eso se hace y se hizo con Jorge Blanco Pregúntale a Jorge Blanco. Y muchos otros. Eso es Pregúntale muy lo que común. quería hacer Es muy común. Guillermo Moreno Balaguer. Es muy común. Pregúntale lo que quería hacer de nuevo. Creo que El librito lo se pasó. conocemos. Sí. Ahora bien, El librito lo eso no conocemos. quita, ahora bien, eso no quita la realidad de los hechos. O sea, si usted Exacto. cometió algo, lo cometió. Pero lo que sucede en este caso, que lo cuestionable no es que usted lo esté sometiendo porque hizo algo malo, sino porque la intención suya es otra. ¿Cuánto Al va final- que no cae preso? No, él está ¿Cuánto? preso. No, Está no, preso, no, está preso. no. Eso es procesando. O sea, no va a ser condenado. que O sea, no, que va a haber una preso. No, no sentencia va a ser definitiva. condenado, no va a ser ¿Cómo así, condenado. padre? Porque no, mire, padre, porque así si no. él tiene un Rolex, Padre. que investiguen cuántos Rolex tienen Ahora, los una fiscales de este pregunta. país. de Esa- esa yo no cosa. creo que haya Así sido no. la primera ¡Eh! vez que lo haya hecho. Chacho. O sea, yo no creo que él haya hecho esto la primera vez. Cuando O sea, revisen lo que- revisen una lo que le persona incautaron. que hace eso de esa manera, en esa posición, No, pero ahí- con 5 o 6 años en ejercicio en esa posición, esa no fue la primera vez que ese individuo señores. lo hizo. Y además, los abogados en ejercicio en la jurisdicción penal conocen muy bien lo que hacen los fiscales. Señores, el caso de ese individuo no es el único. O sea, la corrupción en el Ministerio Público puede ser más frecuente de lo que usted se parece, sobre todo en casos donde ha involucrado acusados de mucho dinero, por ejemplo, el narcotráfico. Narcotráfico. Yo he escuchado, yo conozco, yo he escuchado personas. Le gustan esos casos a los fiscales. Óyeme, mira, yo he Le encanta, le escuchado encanta. personas que cómo es que resuelven esos casos y no dejan que llegue a juicio, ni al juez de la instrucción llega. Es un cuchillo doble filo Ni, eso. ni al juez de la instrucción llega. O sea, aquí Sabroso. hay dentro del Poder Judicial toda una mitología, vamos a decirlo así, aunque no es mentira, no es mito, pero hay toda como una historia mitológica de cómo es que se manejan los casos con los fiscales y el dinero que le dan a los fiscales. Le Pero ponen un su- dinero bastante grueso. Le ponen, Eso le no ponen, es así. ¿Usted le tiene ponen el prueba de ITV de eso, vez en Fabricio? cuando. Fabricio, le ponen el ITV de vez en cuando, como pero no tengo pruebas, no señalo a nadie. a veces le ponen... Ahora, yo Pero lo he cuando el río escuchado. suena, el río ha sonado mucho con Óyeme, eso. mira, yo lo he escuchado de personas que lo han practicado, de abogados de alto nivel que lo han practicado. Bueno, como yo no conozco... Es peligroso eso. Como yo no Fabricio. conozco esos casos- Acelerar esas cosas son peligrosas. Pero yo no uno, dije uno debería quién. decir por lo menos un nombre de alguien. Bueno, Ah, bueno. como yo no conozco esos casos, no. Te lo digo no en voy secreto tan y lejos. tú lo repites. Ahora bien. Ah, no. ¿Y cómo que secreto? ¿Usted lo está haciendo público? Ahora Ah, no, bien, lo que sí sé es que a mí me llamó mucho o poderosamente la atención, ¿verdad? La cantidad de bienes que se le incautó a la persona, al joven, ¿verdad? Al momento de ser allanado. Saldó con 6 millones de pesos. Tenía un asuntico por ahí, un saldo por aquí de 5, un saldo por Esa aquí de no 6, fue la única vez una que lo casita hizo. por aquí, una casita por allá, $200,000, una cosita, tenía un menudito ahí. En fin, yo creo que estaba yendo muy bien. Ese como es el fiscal, rol que muchacho. tiene puesto. Mira, hay mucha gente ahora Sí, pero mismo. eso es montaje, pero- eso es montaje, yo creo. Pero vuelvo y repito. Comprando sí, productos. eso Montaje, es. un montaje Mira, eso. mira el fondo. Eso es Ahí montaje. hay una edición. Hay muchos fiscales Hay comprando, maldad en esa Sí, comprando hay maldad ahí, hay productos. maldad. No, pero el reloj no es. Se están no es escaseando. edición. Señores, miren, vamos a ir a una pausa. Es cortita, es breve. Así que más adelante seguimos con mucho más del contenido de este programa En Contexto. Gracias, estamos de regreso aquí en el programa En Contexto. Miren, ha generado mucho revuelo el asunto de los combustibles, donde un joven que no conozco, apellido Ventura, creo que del este, él. Jeff Ventura. Sí, Jeff Ventura, hizo un trabajo interesante, ¿no? De detectar si en verdad el combustible que nos venden a nosotros es óptimo, es bueno, es de calidad, es lo que nos dicen, gasolina premium y gasolina regular. Según los estudios que él hizo, mediante unos aparaticos que pidió en principio que eran medio carabelitas, pero después dice que hizo una inversión de algunos $11,000 para otros equipos más profesionales, e hizo una indagación y resulta que esto no tiene la calidad que nos dicen a nosotros que tiene. Y se concentró en una estación de combustible, Petromóvil. Bueno, pues resulta que se fue a un asunto legal con Petromóvil. Petromóvil hizo una rueda de prensa en el día de ayer
hay varias versiones. Han tratado de desmeritar y desacreditar a este muchacho, diciendo que él pidió una vez una publicidad de $1 millón y que a raíz de no otorgarle esa publicidad de $1 millón, entonces fue que él inició esa campaña contra esa empresa de expendio de combustible. Son cosas que yo le voy a decir algo. Yo no me voy a ir ni a favor de uno ni a favor de otro. Primero porque yo no le puse mucha atención desde el principio. Sí, yo lo vi ahí en redes sociales haciendo eso. En un momento dijo como que lo iban a meter preso, que sé yo qué. Pero después no sé si fue un bulto, no Bulto pasó. no, no, lo mira, metieron le preso, queman el realmente. carro. Mira. No solamente eso, no le queman el carro. Pero déjame decirte algo. Pero entonces hubo situaciones y hechos. Hay que ver quién le quema el carro. Porque también son situaciones. Sí, no fui yo, ¿no? Es un caso interesante que entiendo que la justicia tendrá que dirimir y tendrá que sacar luz en este sentido, pero con un ojo o con un asterisco bastante grande. O sea, porque a veces hay justicia para los débiles, pero para los poderosos no hay justicia. Yo quiero una justicia vendada, no una justicia tuerta, ¿verdad? Con un ojito mirando para saber a quién se la va a aplicar. Una justicia Mira, vendada déjame y decirte no algo. vendida. Es lo que quiere decir Wilson. Una justicia Mira, en el vendada y caso no de vendida. Jefte, él no solamente hizo pruebas, él accedió a un informe que pagó el Ministerio de Industria y Comercio como por $400 millones. ¿Qué? Sí, porque esto es un poquito más profundo y más complicado. El Ministerio de Industria y Comercio mandó a elaborar un informe sobre la calidad del combustible en República Dominicana. Pagó más de $400 millones. Él solicitó el informe y no se lo dieron. Luego se lo entregaron. Porque un juez mandó. Porque un juez mandó, o Un sea, juez. primero es libre acceso a información pública, que eso lo tiene que dar, salvo que se ha declarado con inaccesible por razones, pero las razones que ellos aducían no tenían valor jurídico. Tuvo que ir al Tribunal Superior Administrativo y hacer cumplir la ley 200-04, ¿verdad? Que es la ley de libre acceso a la información pública. Luego de eso, él utiliza los resultados del informe para referirse a esa empresa. No voy a mencionar el nombre, a esa empresa. porque De hay preso, expendio. que hay de preso. expendio. No, No, pero es hay público, que tener es público, cuidado. es público, está No, ahí. yo sé, pero Que hay preso. somos abogados y sabemos. La empresa móvil, Esa empresa estaba en el informe y lo que él dice de la empresa es lo que está en el informe por la razón que a él lo sometieron por difamación e injuria. No es que él dijo algo que se inventó, no, es que estaba en el informe ya. Un informe que no le quisieron entregar y un informe que costó más de $400 millones de Una los exageración, bolsillos no, de los dominicanos. Y él, que es dominicano, fue allá y Una pidió el compañía informe y le dijeron naviera. que no. Porque, bueno, yo creo que ese informe no lo quisieron entregar porque estaban protegiendo a los que no cumplen lo que ofertan. Porque lo que sucede aquí es que, de acuerdo a lo que ha dicho Jefte con sus pruebas y el informe, aquí hay empresas que no tienen el octanaje de las gasolinas que ofrecen. Y el bajo octanaje provoca problemas en la mecánica del vehículo. Rinde menos el combustible. Lo que pasa es que tener menos octanaje es más barata el combustible. Entonces, esa empresa, que es una defraudadora, y hay que someterla, no lo hacen. Y miren lo que sucede. Una persona que simplemente está denunciándolo. Y oiga lo que sucedió, como dije en un comentario. A Jefte lo dejaron preso por difamación e injuria. Lo dejaron preso. Y no solamente eso, lo más ridículo de todo, el Ministerio Público lo apoyó y el juez de la instrucción le puso una orden de alejamiento de la empresa. Primera vez en mi vida que yo escucho algo así. Que sobre una persona jurídica usted impone una orden de alejamiento de 700 metros. No puede acercarte a una estación de combustible de esa marca. Yo creo que es algo inaudito. Lo que revela también que aquí en el Ministerio Público y en el Poder Judicial hay gente como bruta. Fabricio. O personas que son genuflexas al poder económico. Yo creo que es más por eso. Porque complacieron en todo esa empresa. En todo.
Fabricio, ¿sabes que él vive a menos de 700 Y él metros vive de a una petrolera? menos de Tiene que vender la 700 casa metros, ahora porque y no el se lugar puede, donde ya no él puede vive, vivir en su casa. y donde Tiene él que trabaja, venderla. y su Vender empresa. la casa porque vive a menos de 700 metros de una de esas Y la empresas. empresa de él también. Dios mío. Miren, el caso de Yester Ventura, yo creo que hay que observarlo muy bien y prestarle mucha atención. Yo creo que está todo muy a la ligera y las autoridades han dejado eso correr. Y esto no puede ser así. Todos sabemos que Jester empezó con un medidor de octanaje, visitando no solamente esa empresa, sino varias empresas, ¿verdad?, de combustible, midiendo el octanaje, donde algunas medían el octanaje correcto y otras el octanaje incorrecto. Y es decir, nos estaban robando los cuartos. Esas que medían el octanaje incorrecto porque te venden un producto a un precio que no es el que lleva. Pero está bien, en ese momento dijeron que no, que es que ese aparato era de mala calidad y entonces no podía medir adecuadamente el octanaje del combustible. Oh, sorpresa. El muchacho ha comprado un equipo entonces especializado. Vuelve y lo mide y adivinen qué. Chan, chararán, chan, igual nos seguían estafando con el tema del octanaje del combustibles. Pero no tanto a eso, entonces dicen que no, que el problema es que eso no puede ser así. Y se hace un estudio, como señala Fabricio, del Ministerio de Industria y Comercio. Y oh, sorpresa, ese informe que se contrató una firma internacional que costó más de 400 millones, da el informe. 594 millones. Y adivinen qué, ese informe se guarda, no se da a conocer. Porque si ya había un problema en la opinión pública, si ya había desconfianza de que ciertos combustibles no cumplían con lo que prometían, no cumplían con la promesa de venta, entonces, primero, Industria y Comercio debió accionar en contra de esas empresas. Y segundo, debió hacerlo público. Ah, no. Yester pide el informe y dicen que no se lo pueden entregar. Tiene que ir ante un juez, atención aquí, para que le entreguen ese informe. Cuando se lo entregan, se da cuenta de que ciertamente el informe dice que no contaban con el octanaje adecuado. El 50% de las empresas. De las empresas no tienen Pero el ya octanaje. este salió El Cuando- barato. 50%. Cuando hace el anuncio, entonces ahora viene la empresa y somete a este joven por decir la verdad, por defender los bienes del pueblo. Pero la empresa se defiende diciendo que hay una difamación e injuria, que hay un tema de que no se complació con uno de sus negocios con el tema de un anuncio, porque el muchacho es comunicador. Pero además de todo esto, y aquí es que quiero parquear el carro bien, señalan que ellos no refinan combustible, que ellos compran ese combustible del Estado Dominicano, es decir, en pocas palabras se desvincula y dicen, si el gasolina viene mala o no cumple con las condiciones, no soy yo. La refinería. Es la refinería o el Estado. Recuerden que aquí refinería lo que refina es más o menos el 30% de los combustibles. El 70% viene del exterior. Y si tú la pimpeas, Ahora- si tú la pimpeas, ¿cómo tú la tienes ahí almacenada? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si ciertamente es un producto que viene ya refinado y todo el mundo le compra igual, ¿por qué cuando se mide en unas estaciones da un octanaje y cuando se compra en otra da otro? Porque debería ser el mismo. ¿Se va degradando en el camino cuando la montan en el camión o se degrada cuando lo echan en los tanques de almacenamiento de esas empresas? Es que ha pedido. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos realmente pagando por lo que realmente necesitamos o nos están ayudando con un dinerito adicional? Si usted va a Estados Unidos encuentra 3 tipos de octanaje. 87, 93 y creo que 100 y algo. Y usted paga por el octanaje que usted está adquiriendo. Ahora, el Estado Dominicano, las autoridades de Industria y Comercio deben responder a este llamado. Porque ahora lo que se ha dicho es que es el combustible que se sirve, es el Estado responsable de su calidad. Y si el Estado ve que hay una deficiencia, ¿por qué el Estado no da a conocer el informe? ¿Por qué no nos dice cuál es la realidad de los combustibles? ¿Por qué el Estado, que ha dado la callada por respuesta y ha dejado que sea la empresa privada quien ataquen a Yester y Yester que ataquen a esa empresa privada, no dice esta es la realidad, este es el informe y estamos haciendo esto? Así que la palabra la tienen ustedes, Industria y Comercio. ¿Qué está pasando
con nuestros cuartos y la gasolina adulterada. Profesor William, a partir de las informaciones que se han dicho sobre ese tema, un joven como ese debiera contar con el apoyo del pueblo dominicano en general, porque es la primera vez que tú ves a un defensor del bolsillo del dominicano arriesgarse como este joven, de manera que yo, que no lo conozco, pero que me siento representado, este Jefte es un gran candidato para ser el defensor del pueblo en la República Dominicana, que por defender al pueblo está preso, que por defender al pueblo lo han multado. ¿Y qué diablo del Ministerio Público y de Justicia que tenemos nosotros? Debiera este país entero estar ahora mismo apoyando a este joven, pero de manera irrestricta. Y de verdad le digo yo que la primera medida que debiera tomar el pueblo dominicano, lo que somos víctimas de estos engaños, es no comprar en esa estación. Yo prefiero empujar mi vehículo si me quedo sin combustible antes de entrar a una estación de esa, hasta que se aclare y se ponga en libertad a un defensor del pueblo. Yo prefiero caminar a pies antes de echar ese combustible, y hay que llamar al pueblo entero que se sume de manera solidaria con ese joven, que lo único mal que ha hecho es tratar de defender el bolsillo del pueblo dominicano, tratar de ser un defensor del pueblo, lo que no hace el defensor actual, que no es ningún defensor del pueblo, es un gastador. Miren, de los dineros del pueblo. Esto, sin lugar a dudas, irrita a la población. Y le voy a decir por qué. Nosotros estamos pagando el precio de la gasolina más cara de la región. Entonces, usted me dice a mí que estamos pagando la gasolina más cara de la región y resulta que lo que estamos pagando no es real, no tiene el octanaje que debe de tener. ¿Llega así a la República Dominicana? ¿O en la República Dominicana las estaciones la pimpean, la truquean, la mezclan con otras cosas para rendirla? Pero por eso es que yo siempre he dicho, señores, que esto es una caricatura de país. Aquí hay que largarse de este país. Hay que largarse de este país. Aquí no hay calidad de vida para los dominicanos. Aquí cada vez que uno ve situaciones como esa, tú te das cuenta que esta empresa ahora sale, arma ruedas de prensa, tienen un grupo comunicacional y riegan, y bueno, y ahí están defendiendo esa empresa. Señores, miren, hay que estar del lado de la justicia. Porque defendiendo a Yester Ventura, estamos defendiendo al pueblo dominicano que nos roban en la cara, y el gobierno es cómplice de esa pendejada. El gobierno es cómplice de eso. Porque si una empresa aquí está vendiendo combustible adulterado con el octanaje que no es el específico, que no es por el que yo estoy pagando, me están robando. Y me roba el gobierno cada viernes cuando pago o cuando voy y echo combustible. Y me está robando también la empresa. Ande voy a la bomba de gasolina. ¿Y qué vamos a hacer en este país? ¿Qué vamos a hacer en este país? Eso es un escándalo, señores. Para que este país esté peor que Chile, como está ahí con las medidas que tomó el nuevo presidente de Chile. Aquí estamos dormidos. Aquí no pasa nada ante los abusos que cometen muchos empresarios malditos, que abusan de su conexión con el gobierno. ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué le permiten hacer toda esa vaina? Porque financian campañas. ¡Ay! Lo dijo. Porque dan recursos para campañas electorales. Porque tenemos una de las campañas electorales más caras de la región. Y es con cuarto que se ganan las elecciones. Aquí no se gana con votos. El que tenga más cuarto para gastar en una contienda electoral. Así se ganan las elecciones en este país. Esa es la verdad. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda. Y todo aquel que tenga una responsabilidad social y que tenga un micrófono enfrente, no puede desviar la atención hacia el poderoso, hacia Goliat. No,
Hacia Goliat no. Vámonos con David, que tiene la razón. Ese es el que está defendiendo al pueblo dominicano. Porque ese muchacho lo que hizo es dejar en evidencia, y el reporte que hizo, el informe que hizo el Ministerio de Industria y Comercio lo refleja y lo dice, que el 50% de las empresas, de las bombas en las cuales se hizo el experimento, no tienen el octanaje que tienen que tener. Entonces, ¿qué está pasando en este país? Eso debe ser un escándalo nacional. Y aquí no pasa nada. ¿Sabe cómo le llaman a ese combustible? Ese es mi comentario, nada más. Clerén para motores. Vamos a ver ahora lo que la gente opina en contexto. Adelante, señor director. Amigos de Contexto, hoy preguntaremos a la gente, ¿está usted de acuerdo con las medidas adoptadas por la ministra Farideh Raful de suspender la venta de bebidas y las fiestas en Semana Santa? Esto respondió la gente. Seguimos en Contexto. Buen día, ¿su nombre? Buenos días, Yanelki. Yanelkis, ¿está usted de acuerdo con las medidas adoptadas por la ministra Farideh Raful de prohibir la venta de bebidas alcohólicas y las fiestas en Semana Santa? Claro que tienen que prohibir todo eso de estar vendiendo bebidas en Semana Santa, eso no se puede. Y de que menos de que para ir el río. Claro, eso yo lo acepto, que no hagan eso. Correctamente, una gran cosa eso. Eso es una gran cosa porque eso evita accidentes, muertes y todo. Porque la Semana Santa es Semana Santa, pero no para cogerla para beber y hacer vagabundería como la cogen. Eso está bien por ella, yo la aplaudo, la admiro por eso. Y así debe ser siempre. Y por mí de acuerdo, porque este país es un país que no tiene costumbre, son unos vagabundos. Yo la apoyo, la respaldo con lo que ella está haciendo. Mi veces, yo sí estoy de acuerdo, que cierre no es, lo cierre todo. Y que mano dura, porque está una bulla con los carros que no dejan dormir a uno también. De noche no puede uno dormir con la bulla de los carros. Yo la apoyo a ella. No estoy de acuerdo, porque en verdad, aunque las personas no quisieran, tienen que salir. Entonces, nosotros necesitamos desplazarnos de un lugar a otro. A veces tenemos familiares que no están cerca y tenemos que ir a verlo, y el trabajo a veces nos lo impide. Pero la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas y las fiestas en Semana Mayor por parte de Farideh? Sí, estoy de acuerdo en esa parte. ¿Por qué? Porque hay ahora mismo han pasado muchos accidentes. El país está contaminado de accidentes que están pasando, y con esas medidas podemos evitar eso, porque una persona tomando y manejando no son buenos. Claro que sí. ¿Por qué? Por los accidentes, y Semana Santa es para pasarla en familia. Bueno, directamente ha sido una nueva iniciativa a través del Estado de República Dominicana, que directamente se concienticen los balnearios y que los dominicanos puedan saber de que si se está prohibiendo ese tipo de sustancia o bebida, es para favor del pueblo dominicano, para que haya menos accidentes, que haya menos situaciones que lamentar en este asueto de la Semana Mayor. No, yo estoy de acuerdo con eso, porque usted sabe que el pueblo dominicano es un pueblo contento. Y entonces si le quita su tradición de uno ve su cervecita, su romito, ¿en qué está ella? En nada, no está en nada, ella lo que está haciendo, hablando ahí, porquería. Que no quiere que la gente se divierta, es lo que pasa, es así. Estamos aquí para servirle, pero ya te sabes, están haciendo vaina mal, este gobierno está mal. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Maestro, y nosotros lo que tenemos negocio de eso de bebida, entonces, ¿de qué sobrevivimos? De ahí que nos mantenemos, de ahí que mantenemos nuestra familia, pagamos nuestra casa y todo, ¿entiendes? Entonces, en verdad es un abuso. Y nosotros somos dominicanos, tú sabes que los dominicanos eso es fiesta, ¿entiendes? Entonces, si nos quitan el gozo, ¿cómo nos quedamos? Dígame. Gracias. Seguimos en Contexto. Buen día, ¿su nombre? Altagracia Fernández. Altagracia, ¿está usted de acuerdo con la ministra Farideh Raful con la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas y la suspensión de fiestas en Semana Santa? No estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Semana Santa es cosa para buscar al Señor, no para andar bebiendo bebida ni buscando cosas que no vienen de Dios. Gracias. Amén.
Bueno, ahí estaba la gente opinando en contexto ante la medida a disposición de Farideh Raful, mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero eso es parte también de la desinformación, de la forma de comunicar, de cómo se dio a conocer estas medidas por parte del Ministerio de Interior. Yo hubiese preferido que el COE dijera todo ese tipo de cosas. Exacto. O sea, Sí. porque es lo que se Es lo acostumbra correcto. en momentos como esos, porque el COE tiene el control de todos los organismos de seguridad y de prevención en estos tiempos de Semana Santa. Bueno, lo cierto es que ahí están las reglas, están prohibidas no es la fiesta, sino la fiesta multitudinaria, ¿verdad que sí? Y el tema de las bebidas alcohólicas, conforme se ha hecho otros años igual. Usted puede beber sin problema. Usted puede hacer un traguito. en su El casa, viernes no la van a tranquilo. vender. No Usted No la van a vender no el la van a viernes. comprar el jueves. Ya. ¿Cómo hace todo el mundo? Exacto. Todo el mundo la compra o la compra antes. ¿Cuándo tú la compras? No, yo tengo. En mi casa yo tengo un bar, tengo mi bebida normal, mi vinito me bebo normal, donde yo quiera. No necesito Semana Santa para eso. No. Pero Sí, ciertamente... se destacaba el ciertamente, vino bueno que tú no, tienes. porque está ahí. ¿Eh? Ciertamente, todo el mundo sabe que en los barrios, el Viernes Santo, que no se vende bebidas alcohólicas, hay un colmadito siempre que tiene un hoyo por atrás. Sí. O una ventana donde pasa el romo. En todos los barrios. Así que eso... No. Eso es un disparate, oye bien, un disparate para distraer a la gente. Oye, usted no Eso es conoce al ruido. dominicano, eso que está diciendo William. O sea, pero son medidas que la lanzan para cumplir, para que la gente allantar, como dice el pueblo. Y al final, ¿qué hace la gente? Lo que quieren. Oye, eso, ¿tú te crees una ley que no tiene sanciones, que no tiene, como dicen Garras. ustedes los abogados, no es sancionable? La gente ni caso le va a hacer, pero es parte del show al que nos han No, lo trancan un par de días, lo trancan 2 estas días. autoridades, sí, hombre, pero es que Lo ponen a dormir destacamento. la gente se va por detrás o por los lados y ya la gente que va a beber su ron Ya lo tiene. ya lo está todo comprado. Me informan No, que hombre. en las farmacias de República Dominicana se acabaron todas las pastillas para la resaca. De verdad. No hay una. Se acabaron todas. Sí, hay una que son Los efervescentes que hace motores rato que que hay fueron. No, se acabaron Es los todas ya. motores que hay que prohibir en Semana Santa. Los motores Pero hay que tener prohibir. control, La velocidad, hay que tener los control. motores. Y por eso ya luego de la pausa estaremos hablando del operativo que va a llevar a cabo el gobierno. Entonces hay que prevenir. Yo Sí, eso pienso sí. que una vida que se pierda vale mucho, mucho. Una muerte es mucho, es demasiado. Así es. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más de En Contexto.